Tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Como les había eh, prometido, ¿verdad? Todavía no estaba muy seguro en lo que yo estaba haciendo, sino que la verdad es que este tipo de, de clases ayuda a retroalimentar. La verdad es que todo temario que entrega nuestro seminario pues ayuda a poder ver con un propósito de poder repasar los 4 años o 5 años, o depende cuántos años usted estuvo en el seminario. Pero esos años que demuestra que usted logró concretizar el haber terminado sus 40 materias que exige el pensum. Quiero decirle de que pues ya casi está por la recta final. Solo falta pues un par de meses donde ya prácticamente bajada. Solo quiero decirle de que usted será merecedor de un examen. No sé de cuántas preguntas serán, pero el propósito de este repaso del temario es que usted tenga fresco todavía lo que usted aprendió hace 4 años. Esto no se olvida. Lo único que ahí está guardado en la mente. Sé que muchos de ustedes están bastante nerviosos, pero este es el momento para poder demostrar lo que hemos aprendido. Mi nombre es el pastor Tony Domínguez. Seré su tutor. Yo enseñaré lo básico. La parte profunda pues no me corresponde a mí. Puedo enseñar la parte profunda, sí, pero no me corresponde. Para eso ustedes pasaron por una serie de catedráticos y docentes y colegas de nuestro Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Agradezco pues a todos ustedes por haberme hecho ser partícipe de este proyecto. Sé que no es oficial, aclaro, pero sí lo hago con el corazón para que usted haga el repaso de sus preguntas que vamos a tratar de poder ver qué se puede hacer. Así que arranquemos pues, ¿verdad?, con una oración inicial. Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de haber pues iniciado este programa, Señor, de seminario. Son las últimas materias que queremos ver, las básicas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos des toda la sabiduría. Y si hemos estudiado con responsabilidad, pues tú vas a sacar a la luz lo que hay en nuestra mente. Bendice nuestro director general, el pastor Edgar López Bertrán, Señor, que lleva a cargo este seminario. Oramos por nuestro director académico, el pastor Jorge Alberto Aguirre. Oramos por todo el cuerpo de docentes, hombres y mujeres que componen este gran semillero. Y gracias, Señor, por este inicio, Señor, de esta fase de enseñanza, de las materias que un día estos alumnos vieron. Quita este manojo de nervios, ayúdanos, Señor, a poder dilucidar y a desempolvar lo que ya aprendimos un día. En el nombre de Jesús, oramos por nuestro seminario y sus alumnos y el resto de generación que viene. Amén y amén. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar con el concepto de la media luna fértil. Todo esto estará grabado. Esto pues estará posteado en la página de Facebook y en la página también de YouTube de lo que es clases, que creo que aquí se llama. Aquí le voy a anunciar la página que nosotros tenemos. Con ese propósito fue creado la página se llama, de YouTube, se llama Clases Bíblicas Históricas. Así se llama, Clases Bíblicas Históricas Geográficas. Así se llama pues el programa de esta tarde. Así que comencemos con el repaso del concepto de la media luna fértil. ¿Qué es la media luna fértil? Es un área fértil que se extiende de forma de una media luna de un semicírculo desde el este de Egipto, rodeando el norte de Palestina y Siria, pasando por el oeste de Babilonia, Sumeria y Medo-Persa, llegando al Golfo Pérsico. Desarrollemos este tema. Recordemos que se le llama media luna fértil por esto. Mire, si usted ve la flechita en su diapositiva, mire, el área verde cubre en una forma de media luna. Por eso se extiende de un país a otro país, desde Egipto, oiga bien, desde el este de Egipto al oeste de Babilonia. Repito, desde el este de Egipto al oeste de Babilonia.
según los puntos cardinales que nosotros hemos aprendido. Además de eso, pues, ¿qué son los países que comprenden la media luna fértil? Esto lo veremos más adelante. A manera de repaso, los países involucrados que están geográficamente asentados en la media luna fértil son Egipto, Palestina, Fenicia, Siria, ahora el Estado de Israel, Aram Padán, Asiria, Media, Persa, Elam, Babilonia, Caldea y Mesopotamia. Caldea, ¿por qué? Porque de ahí era originario aquel personaje bíblico llamado Abraham y su padre era Taré. Muy bien, pasando después de esto, ¿por qué se le llama media luna fértil? Explicamos porque está rodeada de una forma de media luna de color verde, rodeado de flora y fauna, porque hay bastante rica y abundancia pasto para alimentar a todo el ganado y cultivar toda clase de frutos y árboles frutales como por ejemplo el trigo, la cebada y todas esas especies que cultiva el Estado de Israel. Pasemos al siguiente tema. ¿En qué comprende el área de la media luna fértil? Esta área está comprendida por 2.184.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa esto? Recordemos de que existen los paralelos latitudinales y los paralelos longitudinales. Recordemos de que los longitudinales corresponden de lo que es de arriba hacia abajo, correspondiendo el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y los paralelos, llamémosle latitudinales, son aquellos que comprenden de punta a punta en forma de lado. Por ejemplo, el este y el oeste. Entonces, si se le puede comprender así, esa parte, fíjese bien, en un globo terráqueo, podemos especificar los grados longitudinales y los grados latitudinales. Por eso tiene kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque la media luna fértil en un cuadrado, si usted ve aquí en la flechita, miren, este cuadrado con esto, aquí hacia abajo a Babilonia y vuelve a Palestina junto a Egipto. Repito, el cuadrado hacia acá, miren la flecha donde va, hacia la derecha nuevamente, miren, hacia abajo nuevamente, miren, y nuevamente de lado. Este es el kilómetro cuadrado que corresponde a la zona del área de la media luna fértil. Y fíjense que un dato curioso, en la zona de lo que es Aram, ahí está la mejor parte del ganado, la Transjordania. En esa parte son las montañas más altas, ahí se encuentra un lugar llamado Basán, que en la época de Miqueas y Habacuc habla de unas mujeres llamadas las vacas de Basán. Un juicio contra aquellas mujeres, eran ricachonas y estas mujeres explotaban al pobre, a la viuda y al huérfano, principalmente a los asalariados que no les pagaban el jornal del día, los explotaban tanto que al grado de que Dios los castigó a través del anuncio de estos profetas. Después llegan los asirios y a estas mujeres que eran obesas, porque eran bastante obesas, se parecían y tenían un casi similar a las vacas gordas de Basán. Por eso los asirios, en juicio de parte de Dios, dándoles el permiso para poder destronar y destrabar a 10 tribus, agarraron ese lugar llamado Basán y a las mujeres les pusieron unos garfios en la boca, en la parte como que fueran los pescados, así cuando le meten el anzuelo, así eran traspasadas esas gordas, esas mujeres, vacas de Basán. De ahí viene la ilustración del juicio. ¿Cuáles son los límites geográficos en la media luna fértil? Comprenden según los puntos cardinales ordinarios de la siguiente forma. Recordemos que están los ordinarios y los extraordinarios. Los puntos cardinales ordinarios son el norte, el sur, el este y el oeste. Y los puntos cardinales extraordinarios son nor, noreste, nor, noroeste, sur, sureste, sur, suroeste. Entonces,
Esos son los extraordinarios. Veamos el primer punto, llamemos el punto cardinal ordinario. Al este de la media luna fértil se encuentra la zona del valle fértil de Egipto y prácticamente su río Nilo. Ese río Nilo tenía alrededor de prácticamente unos 19 brazos. Cada brazo era un mecanismo de defensa donde está el Bajo Tebas y el Alto Tebas, y ahí eran donde ponían en cada brazo del río animales como por ejemplo los hipopótamos, pero ponían una gran cantidad de hipopótamos, porque cuando los casitas, los hurritas y los hititas, aquellas razas que estaban en contra del faraón, de las dinastías faraónicas, ellos, la única forma de defenderse a través del río era poner animales salvajes para que ellos mismos se encargaran de eliminar a sus enemigos. Por eso un hipopótamo podía quebrar en 2 pedazos a un ser humano. Por eso que una jirafa podía patear con los grandes cascos del pie, podía destrozar un cráneo de un ser humano o quebrarlo. Asimismo también habían lagartos y cocodrilos, que no eran cocodrilos como que los que nosotros tenemos, eran enormes cocodrilos. Hace prácticamente, en el año de 1965, un empresario salvadoreño llamado Don Billy Solván, él a través de una fotografía nos mostró a nosotros, que estábamos sacando unas firmas, nos mostró allá en el río Nilo, en uno de esos brazos, el cocodrilo de alrededor de casi 6 metros, de entre 5 o 6 metros. Y él mismo nos dijo, esa era ya de las últimas especies. Imagínense uno de esos brazos, cómo esos animales podían servir como mecanismo de defensa en el río Nilo. Hablamos al norte de lo que es la media luna fértil, comprende Palestina. Palestina es un nombre griego. El emperador Adriano le cambió de Filistina a Palestina, denominado el país de los 12 príncipes, Filistea o Filistina. Y Palestina es la palabra griega, oiga bien, donde ahí el emperador Adriano bautizó con ese nombre. Hasta ahora, oiga bien, Palestina e Israel son 2 naciones que hay una pugna entre ellos 2 todavía. Y esta guerra no acaba. Pero solo oramos a que un día Dios pueda poner la paz de Jerusalén y puedan estos hermanos hacer las paces. Muy bien, continuamos. Después de Palestina viene Siria. Siria es la zona, oiga bien, donde estaban los bosques, donde estaban aquellos grandes árboles de cedro del Líbano. Esos cedros, esa madera de acacia, todo eso se construía, oiga bien, grandes ornamentos. Aquellos hombres artífices en las artes de la madera, grandes ebanistas, iban a la zona de Siria a extraer de los bosques del Líbano la mejor madera. Rodeado por las cordilleras del Líbano, Zagros, Armenia y Taurus. Entre los montes Zagros y Armenia está ubicado un monte específicamente llamado el Monte Ararat. El Monte Ararat es un monte, oiga bien, que ahí reposó el arca de Noé. Eso tiene una cita bíblica para poder investigarla. Fíjese que eso está comprendido en el libro de Génesis, capítulo 8. Y lo dice de esta forma, Génesis capítulo 8, versículo 4, y dice así: y reposó el arca en el mes 7º a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. ¿Qué significa los montes Ararat? En ese lugar es la zona donde está el país actual de Turquía. Posteriormente, el monte Armenia, Taurus, Zagros y Líbano, ahí hay una gran cantidad de nieve, pero son grandes cantidades, bóvedas de nieve, que esas recorren, fíjese bien, hacia lo que es el lago Merón y lo que lleva al río Jordán. Por eso es que el río Jordán es helado. Nunca se recomienda bañarse cuando uno viaja a esos países de Israel. ¿Por qué? Por lo que son helados, eso causa una hipotermia. Claro, sabemos que en tiempos de lo que es verano se pone un poco fresca el agua, pero en tiempos de invierno esas aguas están heladísimas, y eso corresponde a lo que es las cordilleras Líbano, Zagros, Armenia y Taurus. Al oeste de lo que es de la media luna fértil comprende Asiria. Asiria fue el primer imperio que nunca llegó a ser imperio, pero era una tribu horda que se encargaba de asesinar, matar, conquistar y despojar cualquier asentamiento donde habían personas asentadas en esos lugares.
los masacraban, les volaban las manos, les cortaban las manos, los cercenaban, les decapitaban y hacían grandes barbaries con esos cuerpos humanos de las personas que ya prácticamente estaban rendidas. De ahí llega Babilonia. Babilonia, a través de sus dos corregentes, ¿quién? Primero, Nabopolassar fue el fundador del imperio neobabilónico. Posteriormente, después, quien se encargó de llevar las riendas de Babilonia fue este hombre llamado Nabucodonosor, seguido por muchos emperadores al grado de llegar a uno que se llamaba Belsasar, con L. No me confunda Belsasar con Belsasar. Belsasar con T es Daniel y Belsasar con L es el último de los descendientes que fueron asesinados por los medopersas. En este caso, Ciro fue el que traspasó y asesinó esa noche, después de haber descifrado este hombre llamado Daniel, aquella frase llamada Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Asimismo, también está la zona de los elamitas. Estos eran traficantes de mucho ganado, así como Ur de Caldea. Mesopotamia significa, oiga bien, entre dos ríos. ¿Cuáles ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Asimismo, también tenemos la zona de Media y Persa o el imperio medo-persa. Ciro el Medo y Darío el Persa. Estos dos fueron, oiga bien, instrumentos de parte de Daniel, porque Daniel, a través de esos dos emperadores, hubieron muchas batallas espirituales que el libro de Daniel estarán narrándolo cuando lleven esa materia. En el sur de lo que es de la media luna fértil comprende el desierto arábigo y el Golfo Pérsico y finalmente también Jordania. Esos tres lugares, oiga bien, son los que corresponden los límites geográficos de la media luna fértil. ¿Cuáles son los países de la curva oriental de la media luna fértil? Son dos países, bueno, hay más, son 4, pero vamos a dividir 2 que se encuentran en la cordillera de Zagros y el río Tigris. Veamos cuáles son esos dos. Cuando dice la cordillera Zagros y el río Tigris, se encuentran los países de Asiria y Elam. También los países de la curva oriental son 2 que se encuentran entre el río Tigris y Éufrates. ¿Por qué se llama río Tigris y Éufrates? Vamos a las teorías. Río Tigris tiene 2 significados. Uno es el Valle de los Tigres o la zona de los tigres o el hábitat de los tigres. ¿Por qué? Se cree, dice la tradición, que Nimrod fue uno de los que protegió a toda la población a cambio de la protección y dinero que daban a cambio de que estos tigres no dañaran o despedazaran a las personas por las siembras que tenían o el ganado que llevaban o los lugares solos donde estos tigres atacaban en manadas. Y se cree que este hombre llamado Nimrod, se cree que este hombre fue el que dio protección y se le conoció como una de las frases que dice la Biblia o de la cita bíblica, dice así: un cazador delante de Jehová. Pero eso tiene 2 traducciones. La primera significa, la palabra cazador delante de Jehová no es la traducción correcta, sino que la traducción, dicen algunos historiadores, que significa, según las tradiciones o según las lenguas arameas, se cree que esto significa el soberbio delante de Dios. Y se cree que es más soberbio que el respetuoso, humilde delante de Jehová. Entonces, pero hay una discusión entre muchos historiadores en cuanto a las traducciones. Asimismo, también la palabra Tigris se cree que de la Transjordania, en la zona norte, desde la parte elevada a los 8.000 o 9.000 metros de altura sobre el mar, se logra visualizar un tigre. Entonces el río Tigris tiene una forma de un tigre, pero según los inviernos, los descauces de los ríos y aquellos desbordamientos, perdió la forma natural de un tigre. Ahora vamos a la palabra Éufrates. La palabra Éufrates también tiene 2 derivados. Éufrates, que significa un apodo que le pusieron a Abraham. Ese apodo significa los que vienen del otro lado del río. ¿De cuál río? Del río Éufrates. Por eso a Abraham le llamaban Abraham el Eufrateo. Y la palabra Éufrates también viene de la palabra eufrateo, de un derivado que dicen los historiadores también. Hay parte de la historia universal que lo contradice, pero hay libros que también establecen esa teoría. ¿Cuál es? Que la palabra eufrateo viene del derivado de la palabra el hebreo. Abraham el Eufrateo, el hebreo.
¿Cuáles son los dos países de la curva oriental que se encuentran entre el río Tigris y el Éufrates? Mesopotamia y Caldea. Mesopotamia dijimos que significa entre dos ríos. ¿Cuáles ríos? El Tigris y el Éufrates. Y Caldea por la zona de, oiga bien, donde venía Abraham, de Ur de Caldea, del actual Irak. Asimismo, quiero también exponer en esta parte que queda, quiero dar un detalle en cuanto a lo que es el Edén. El Edén, hay tres teorías. Unos dicen que se encontraba en Egipto, otros dicen que se encontraba en la zona de Palestina, cerca del río Jordán, y la última está entre el río Tigris y Éufrates, que es la que más se apega. Según la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo dice así. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Esta es la zona de Caldea o Sinar. El oro de aquella tierra era bueno, y también Bedel y Onice. El nombre del segundo río, dice el versículo 13, es el Gión. Y ahí vamos 2 ríos, el río Pisón y el río Gión, que esta rodea la tierra de Cus, abajo al sur de Babilonia. Y el tercer río se llama Hidekel. Este es un tercer nombre que también tiene la palabra Hidekel, significa río Tigris. Ese es el nombre más antiguo, Hidekel. Con los años le llamaron el río Tigris. Y el último río es el río Éufrates. Países de la curva oriental. Hoy hablemos del otro lado del occidente. Ya hablamos del oriental, hoy vamos a hablar del occidental. Cuando hablamos de los países de la curva occidental, serían Siria, Aram, Padam. Fíjese que cuando Abraham, a través del llamamiento divino, se llevó a su padre, pasando por la zona del río Tigris y Éufrates, llegando a la zona de Aram, Padam, y ahí Dios los detuvo, y ahí murió específicamente Taré, el padre de Abraham. Fenicia, se le conoce que el pueblo del mar. Estos eran aquellos artífices de barcos, aquellos que traficaban, oiga bien, todos los materiales, madera, oro, plata, bronce, hierro, lo traían a través de barcos, y estos eran los grandes comerciantes de aquel entonces. Era un mercado bastante fuerte los fenicios. Aparte de eso, tenían un monopolio que solo ellos podían ejercer, el comercio marítimo. Por eso que ellos manejaban la zona de los puertos a través de esas grandes embarcaciones. Y Palestina, que acabo de explicar, que el emperador Adriano de Filistina le puso el nombre de Palestina. Unos dicen que significa, puede ser una teoría o puede ser que sea cierto, el hogar de los 12 príncipes árabes, o el hogar de las 12 tribus árabes. También existen países que son colindantes con la media luna fértil. Cuando hablamos de los colindantes, la palabra colindar significa los que colindan, los que están cerca de la media luna fértil. Entre esos están los montes Armenia, Media y Persia. Ahora el actual Irán, Armenia, el actual Turquía, donde reposó el arca de Noé cerca de los montes de Ararat. ¿Cuáles son las cordilleras que son colindantes con la media luna fértil? Hablemos de las primeras cordilleras. La cordillera Caspio, esa se encuentra, oiga bien, al norte, oiga bien, cerca del mar Caspio, arriba. La cordillera Sagro siempre se encuentra al norte, siempre cerca del mar Negro. La cordillera Líbano, esa está acá prácticamente al este, cerca del mar Grande, o el Gran Mar, o el mar Mediterráneo. Y la cordillera Tauro es la que se encuentra al sur oeste, cerca de lo que es Media y Persia, cerca de donde están los, llamémosle, la zona de Irán, o los medopersas, o conocidos como aquellos hombres que estaban los asirios. Después de Asiria vinieron los medos y los persas a través de Ciro y a través de Darío. Esos dos grandes emperadores son los que dominaban toda esta cordillera Taurus, porque ahí estaban prácticamente vigilando desde arriba y podían atacar más fácil viendo de una altura, planificando su forma de ataque.
Y los ríos que son colindantes con la media luna fértil, hablemos de los ríos de la curva oriental. Son dos, yo llamaría cuatro. Están los ríos Tigris o Hiddekel, río Éufrates, río Gihón y río Pisón. Hasta aquí llegamos con este repaso de lo que es la media luna fértil. Muchas gracias. Por favor, alumnos, tomen apuntes, que esto puede ser, como no puede ser, salga en su examen privado. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en este momento.